En este video vamos a ver el método de integración por partes usando la fórmula y con un ejemplo. Antes de empezar vamos a ver qué forma o aspecto tiene que tener la integral para que apliquemos este método. Lo que tenemos que notar es que tiene que haber un producto de dos funciones que dependan de la misma variable y en donde una no sea derivada de la otra, porque si no podríamos usar el método de sustitución. Bueno, para resolver este tipo de integrales vamos a usar esta fórmula o esta otra, es la misma. En la primera saqué las x para que sea más entendible o más fácil de ver. Las dos funciones dependen de x y también el diferencial es con respecto a x, ¿no? Esta fórmula viene de la derivada de una multiplicación. Sí, no estamos explicando cómo llegamos a esta fórmula ni nada, solamente la estamos usando, pero sepamos que viene de ahí. Es decir, nosotros teníamos una multiplicación, un producto de dos funciones. Lo que vamos a considerar es que una de esas dos funciones ya está derivada, ¿sí? Nosotros tenemos que decidir, el problema va a ser decidir cuál de esas dos es la que está derivada. Entonces, para resolver esto, lo que vamos a hacer es utilizar esta fórmula pensando, la que digamos que no está derivada queda como está. Y a la otra va a haber que integrarla para poder conseguir este producto que está acá. Menos otra integral de la derivada de esta f que no estaba derivada aquí y la integral de esta otra que sí estaba derivada. Parece un trabalenguas. Volvamos. Va a ser una función por otra, ¿sí? En donde vamos a considerar que está derivada una. Después van a aparecer las dos sin derivar, menos otra integral en donde va a aparecer la misma estructura, pero va a aparecer derivada la que no estaba derivada al comienzo. Si lo miramos de esta otra manera, le puse u y b a las funciones, aparecería una que no está derivada y otra que aparece derivada, aparece el diferencial, o sea, la derivada por el incremento que va a ser el diferencial de x o de la variable que sea. Después aparecen u y b, o sea, las dos sin derivar, por lo tanto esta vez la integral de este diferencial. Menos b por la derivada de u, al revés de lo que está acá. Si acá aparecía el diferencial de b, acá aparece el diferencial de u, pero de todos modos es la derivada de u por el incremento que va a ser diferencial de x o de la variable que estemos usando. Tenía un alumno que decía, para recordar la fórmula, un día vi una vaca vestida de uniforme. Si le sirve eso, bienvenido. Bueno, vamos a ver con un ejemplo que va a ser más sencillo. Acá tenemos la integral de x a la cuarta por el logaritmo natural de x por diferencial de x. Nosotros tenemos que decidir cuál es la función que está derivada y cuál la que vamos a derivar más adelante. Como por ahora no sabemos integrar el logaritmo natural de x, lo más sencillo sería pensar que el logaritmo natural de x va a ser f y después lo vamos a derivar. Y tomamos x a la cuarta como que ya está derivado y después lo vamos a integrar. ¿Sí? Además tengamos en cuenta que la derivada del logaritmo natural de x va a ser 1 sobre x, que cuando nos quede dentro de otra integral va a ser sencillo de calcular. Entonces lo que tenemos que calcular ahora es la integral de g' o la integral de x a la cuarta, que va a ser nuestra g, y f' o la derivada de f, que va a ser la derivada del logaritmo natural de x. Entonces, para calcular la integral de g', que sería la integral de x a la cuarta por su diferencial, es fácil, ¿sí? Era una integral inmediata, esto va a ser x a la quinta sobre 5. No le pongo más la constante porque a eso lo vamos a agregar cuando terminemos de resolver toda la integral. Vamos a agregar una sola constante al final y listo. Entonces, nuestra g sería x a la quinta sobre 5, sin la constante que agregamos siempre porque la vamos a poner al final. Pero además nosotros ya sabemos que f era el logaritmo natural de x. Por lo tanto, f' o su derivada va a ser 1 sobre x. Ahora, con estos datos ya solo resta reemplazar en la fórmula. Como yo usé f y g, tomo la que tenía f y g. Empezamos. El ejercicio era x a la cuarta por el logaritmo natural de x. Nosotros habíamos dicho que el logaritmo natural de x iba a ser f.
x a la cuarta iba a ser g' o la derivada de g. Después venía f por g. F sigue siendo el logaritmo natural de x. G es la integral de x a la cuarta, que nos dio x a la quinta sobre 5. Menos, y acá nos queda otra integral, en donde aparece f', o sea, la derivada del logaritmo natural de x, que era 1 sobre x, por g, que era x a la quinta sobre 5, por el diferencial. O sea que lo que resta hacer para calcular la integral original es calcular esta otra, que ya es mucho más sencilla. Para calcular esta integral lo que hacemos es tomar un quinto, sacarlo de la integral, simplificamos x a la quinta con x y queda x a la cuarta. Nosotros ya vimos hace un ratito la integral de x a la cuarta va a ser x a la quinta sobre 5. Todo lo demás queda como está y acá quedaría x a la quinta sobre 5. Lo que hacemos acá, como ya terminamos de integrar, es agregarle la constante. Ahora solo resta prolijar esta expresión un poquito. Bien, para prolijarlo un poquito lo que podemos hacer es hacer la cuenta acá, quedaría x a la quinta y 5 por 5, 25. O bien sacar factor común x a la quinta sobre 5, ¿sí? Como se repite acá y acá, lo podemos tomar acá adelante, entonces quedaría x a la quinta sobre 5 por logaritmo natural de x menos un quinto. Y siempre más la constante, porque ahora sí ya terminamos la integración. Si te quedaron dudas, si tenés consultas, si tenés algún ejercicio que no sale o querés sugerir algún tema para algún video, podés dejarlo en los comentarios.